Si nos quedamos los tres callados no hacemos nada, ¿eh? Sí, buenas noches. No, hombre, estoy mirando a ver dónde está Buenas para noches. intentar ir compartiéndolo yo. Aquí no, es el José María que ha compartido. En Sana tiene que salir. Aquí, ahora sí. ¿Ves? Es que así ya lo puedo ir yo compartiendo. Aquí estamos. Jeromico, dale la pregunta que me has hecho a mí al profe. Voy. Estoy compartiéndolo. Ya está. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Si nos quedamos Buenas noches. con los tres callados. Gracias por querer estar con nosotros y responder a nuestro SOS tan rápido. Porque tenía que estar con nosotros el hermano Emilio Motos y se ha puesto malo, le ha dado un bajón de azúcar al hermano. Así que nada. Y me ha dicho el David que la ha llamado a usted y que rápidamente ha querido estar con nosotros. Sí, Así la verdad que sí, que... estoy en pijama, pero bien. Pero bien. Gloria a Dios. La, la verdad se ha dicho que lo dije el otro día y lo vuelvo a decir. El José María es pues nuestro profe de cabecera de aquí, aunque no tengo el privilegio de poder estar con él y de eso, pero es tantos días y tanto tiempo de estar por aquí por las redes junticos y haciéndole preguntas, porque hay gente que me preguntáis a mí, Dios os bendiga a todos, pero yo soy como casi todos de vosotros. Yo soy un joven estudiante y que yo también tengo mis dudas y tengo muchas veces pues, que seguir preguntando y seguir estudiando, ¿vale? Ya lo estáis viendo, José María con nosotros, José María de Liria, profe de la EBEP, es nuestro profe de aquí de cabecera del Sana Doctrina y por lo menos para mi persona. Así que darte las gracias por querer estar con nosotros. Sí, Y estaba trasladándote una pregunta, ¿vale? Y todos los hermanos que podáis ir compartiendo el vídeo porque yo creo que va a arrojar luz. El hermano tiene mucho, aquí donde lo veis. Lo que pasa es que, pues igual algunos no lo conocéis o igual no lo habéis visto aún, pues os lo digo yo desde aquí. El hermano tiene mucho, él está además estudiando en el seminario y todo. Él, la verdad que bastante, a mí lo que más me gusta es el equilibrado, el que no ni para mucho para un lado ni para otro, pero que sabe dirigirse. También la Biblia dice algo así, ¿no? Dice trazar rectamente la palabra de verdad. Así que para mí es un privilegio que estés con todos nosotros, ¿vale? Antes quería trasladarte lo siguiente, te lo estaba trasladando, ¿vale? Y al final pues hemos salido en directo. Pero al final con todo esto del virus, con todo esto que está pasando, ¿vale? Yo, bueno, todos lo sabéis, no es ningún secreto, yo creo en la soberanía de Dios. ¿Qué pasa entonces con nosotros? ¿Nosotros seguimos estando en la soberanía de Dios, profe? por supuesto. Lo primero que tenemos que entender es algo. Es la primera vez que ocurre una pandemia en el mundo y cuando decimos una pandemia en el mundo no estamos hablando de ahora mismo. Sabemos que el hombre está en esta tierra desde hace mucho tiempo y que la Iglesia comenzó aproximadamente hace ya casi 2000 años. Entonces tenemos que decir que el Dios de la Iglesia, ya no estoy hablando del Dios de Israel, ni el Dios creador, el Dios que tiene el poder absoluto y es el soberano, como sabemos, ha permitido muchas veces a causa del pecado y las circunstancias, la tierra sufre violencia y la causa es por el pecado y todo sigue su curso y nosotros somos los que creamos estas enfermedades. También tenemos que entender que hay un diablo o un demonio, que Jehová lo reprenda, pero no tenemos que achacar siempre todo lo malo a Satanás solo, porque tenemos que entender que el hombre ya de por sí, a mí me llama la atención, aunque ya sería meterse un poco en escatología, dice el hermano siempre, ya se está metiendo en escatología. No, adelante, Vale. adelante. Yo pasé que luego a mí no preguntarme porque sabéis que yo no sé. Por ejemplo, a mí me llama la atención algo.
el hombre de una condición desde que tiene naturaleza caída, desde que pecaron nuestros primeros padres, que a mí me llama la atención que el milenio, que va a ser una época preciosa donde vamos a reinar con Cristo, donde vamos a ser el reino sacerdotal, juntamente con los santos de la antigüedad y los que han salido de la gran tribulación, pero también va a haber con nosotros, con cuerpo glorificado, un grupo de personas grandes que se multiplicará, porque podrán tener hijos aún, de hombres naturales. Y se dice en Isaías 65:20, y el niño morirá de 100 años, y de 100 años será maldito el pecador. Está haciendo como parafraseando, diciendo claramente, demasiado joven para morir en un tiempo donde Satanás está atado, donde Cristo está reinando, donde nosotros somos el reino sacerdotal, donde la tierra ha sido renovada, donde la ferocidad de los animales ha terminado, está ahí eh, sujetada, donde ya no hay mal, parece, pero aún está en el hombre y, y sigue pecando. El que peca muere, por decirlo así, porque no hay lugar para aquellos que están en pecado, como dice que reinaremos con vara de hierro. Cuando se dice de vara de hierro va a ser un tiempo en el cual no se va a permitir el pecado por causa del nivel de santidad en aquel lugar. Pero cabe la circunstancia esta, que aún hay pecado, y cuando es suelto Satanás, aquellos que están reteniendo su condición, porque solo tienen el deseo interior, es decir, lo que hacen lo hacen por propia cuenta porque no hay Satanás, cuando son también tentados desde fuera, con la condición ya de Satanás tentando o los demonios tentando, caen y le siguen. ¿Cómo podemos entender eso? Pues eso quiero decir que aún en tiempos así pecará el hombre, no más hoy en día, también tenemos que decir que el Dios de este mundo o de este siglo es el enemigo, el príncipe de la potestad del aire. Y el hombre lo que siempre recoge. Estamos sembrando muchas cosas, eh, mucha, mucha violencia, mucha enfermedad, muchos virus, pero ¿quién los crea? Los crea el hombre, los crea el hombre, así como suena. Este no estamos diciendo que lo haya creado directamente el hombre, porque no sabemos si se ha escapado de un laboratorio o directamente, como dicen, ha mutado de esos animales como la serpiente, el murciélago o lo que quieran. Pero también tenemos que decir que esto es algo, no es algo nuevo. Ese es el detalle. Que no nos alarmemos diciendo, a ver, ¿cuánta gente ha muerto ahora, desde en estos momentos del coronavirus en todo el mundo, en esta llamada pandemia? No estamos hablando de millones de personas. Gracias a Dios no estamos hablando de eso. Estamos hablando de unos miles, solo de unos miles. Y pocos miles, no muchos. Si nos si echamos una mirada a la historia, tendríamos que irnos, por ejemplo, del 430 al 429, hubo una plaga en Atenas donde murieron 150.000 personas. Y esto parece poca gente, pero es que entonces no había casi personas. Imagínate que, por ejemplo, una ciudad importante, la capital de la Comunidad Valenciana, que en aquel momento era Edeta, que era Liria, lo que hoy conocemos como Liria, era Edeta la capital de la Comunidad Valenciana. Pues a lo mismo tenía 3.000 personas, no tenía más. Y aquí murieron 150.000. Vemos que, por ejemplo, la peste antonina, cuando estaba el emperador Antonino, llega a Roma en el año 166 y dura 15 años. ¿Sabes cuántas personas mueren? Mueren 5 millones de personas. En aquel tiempo, como estamos diciendo, las ciudades grandes tenían miles de personas. Imagínate que el gran apogeo de Jerusalén, cuando venían todos los judíos de todo el mundo conocido
por ejemplo, a las fiestas de Pentecostés, en este caso, como se ve en Hechos capítulo 2, dicen que había casi a lo mejor 1 millón de personas. Y lo están diciendo que aglomeraban no solo Jerusalén, sino todo el territorio para que pudieran tener lugar. Y estamos hablando de una cantidad gigante. Hablando de eso, pues ahora imagínate 5 millones de personas en un tiempo. Hoy en día tenemos 7.000 millones, pero en aquel tiempo no había casi nadie, era muy escasa la población. Vemos que en el 251 de nuestra era, la peste de Cipriano, se dice, que tenía una procedencia de Etiopía, mató también de 3 a 5 millones de personas en África y en el norte, entre África y Egipto. La peste bubónica que conocemos en tiempo de Justiniano, otro emperador, en el siglo VI, nada más y nada menos que mató el 40% de la población mundial. 40% de la población mundial. Es uno Si de los más fuertes, hablamos, sí. claro, entonces si vemos la peste negra, por ejemplo, del siglo XIV, cobró 34 millones de personas. 34 millones de personas. Y en este tiempo aún no se había conquistado ni descubierto las Américas, entonces estaba todo en lo que conocemos de estos continentes de aquí más cercanos. Y hubo 34 millones de personas. En el siglo XV también se extendió otra oleada y hubo una gran mortandad. En el siglo XVI la epidemia también importante, también hubo un número grande de muertos en Francia. También en el siglo XVI murieron también un montón de gente, entre el 25 y el 45 de la población. Casi la mitad de la población, estamos hablando del siglo XVI. En lo que se conoce como la peste natural del siglo XVI. Entre el 25 y el 45%. Entonces, ahora que estamos hablando de los miles, es verdad que, ¿qué pasa? También tenemos que decir que la era de la informática como ahora y como corre todo tan rápido, y esto ha hecho un caos, por ejemplo, en los supermercados desaparece instantáneamente todo. Hay colas por las mañanas para comprar, siendo que están dando las noticias que no hay problemas de abastecimiento, que no va a haber problemas de nada. Y estamos viviendo en una época donde, como se ve todo así de esta manera, todo se hace gigante. Estamos en la era de la especulación y ese es el problema. Entonces, deciros que todo lo que está sucediendo ha sucedido. Y bueno, quiero decir, hace unos siglos Dios existía, Claro, era soberano, sí, había cristianos, claro. claro, claro, y lo permitía, ¿verdad? ¿Por qué no lo va a permitir ahora? ¿O somos nosotros mejores que los de antaño? Es que ahí está la cuestión, esa es la clave de la pregunta que te he hecho. Ese es el fondo, ese es el trasfondo. El problema que ¿Por, tenemos, por David, qué ahora enseguida decimos, por ejemplo, ¿vale? Me meto hasta yo. sí, Decimos, pues bueno, el Señor, no preocuparse, el Señor, no pasa nada, que si viene la peste y empiezan a citarte textos del Antiguo Testamento y todo esto, ¿y qué pasa con todos los cristianos que se está diciendo antes? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el cambio? por eso te estoy diciendo yo que estamos en la época que nos creemos los cristianos mimados, los cuales no se nos pueden tocar. Eso a mí me da gracia, me hacían una pregunta hace unos días y me decían, hermano, ¿y los cristianos vamos a poder coger el virus? Esto me lo decían antes de que haya pasado. No, Pues hemos no, visto que sí que lo han no, cogido. Pero bueno, no, no, eso es actual. sí, 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 os digo que me lo han dicho, me lo dijeron hace unos días. Y le dije, Claro, hermano, por favor, que estamos en este mundo y somos igual que los demás. Así que somos de carne. Y aquí digo, así de sencillo, ¿cómo murieron los discípulos? El único que no murió así mártir fue Juan. Y porque Dios no quiso, porque también lo intentaron. Según la historia secular,
Sí que lo metió Nerón en una olla de aceite hirviendo, lo que pasa que, mira, Dios tenía propósitos con él y ya está. Tenemos que entender algo. Como no sea el Señor que tenga propósitos especiales con dicha persona, estamos expuestos a todo, igual. El Señor lo que le importa es la parte espiritual. Nuestro cuerpo se tiene que morir, sea de una cosa a otra, sea de viejo o sea, como no tenga Dios unos planes, el soberano es Él, claro que sí. Pero ¿por qué no una epidemia de esta puede acabar con nosotros? Gracias a Dios, pues estamos viendo algo, que eso es lo que la atemoriza, que sea una enfermedad que a criaturas prácticamente no le haga nada, que son los más débiles se supone que una criatura pequeña son las personas más débiles, porque no tienen casi fortaleza, y en cambio a ellos este virus, salvo excepción de alguna persona que haya podido pasar, bebés no mueren jóvenes. ¿Quién muere? Ancianos. Eh, Han hecho una valoración esta tarde, lo escuchaba en las noticias, de los muertos en Italia, que son ya unos miles, y decían que Al Foro Bíblico en su edición número 2, hoy sábado 5 de julio. Un saludo cordial para todos los que están de manera presencial en Habrá sido un Iberoamérica, niño. también para los que nos escuchan a través de las... En esta época que estamos viviendo, sí, sí. ¿podríamos hablar de sellos o de copas? No, no, sencillamente por una cosa. Ahí sí que es verdad que estaríamos hablando de la ira del Cordero, y la ira del Cordero no es contra los cristianos. Es más, la ira del Amén. Cordero, en sí, la iglesia ya no está. La iglesia ya está con el Señor. Amén. Ese tiempo es la semana 70, que tiene comienzo cuando se levanta la iglesia, y entonces vemos que entonces aparece el inicuo, el cual ese que está ahora sujetado por algo, por la iglesia llena del Espíritu Santo. Ese es el que al presente la detiene. Como dice Segunda de Tesalonicenses, cuando sea quitada la iglesia es cuando él tiene el poder. Tenemos que entender que Satanás intuye, pero no es como nuestro Dios que es omnisciente. Entonces él ha tenido hombres preparados a lo Amén. largo de la historia. Siempre ha tenido hombres para poder usar. Por eso vemos personajes tan diabólicos a lo largo de la historia, pero los ha habido y los habrá porque Satanás los tiene que tener preparados. En el momento que la iglesia sea levantada, él tiene que tener alguno para poder usar. El anticristo no va a ser, a ver, así como algunos creen por ejemplo, en Génesis 6, que los ángeles vinieron y tomaron a las mujeres y tal, vemos que no se le ha dado la capacidad a los demonios de procrear. Ni el anticristo, que va a ser el que va a tener Amén. el poder absoluto prácticamente dado por Satanás para obrar, porque se le da la autoridad, es un hombre poseído. Poseído hasta la médula, pero poseído. No es nadie, no es un hijo de Satanás en sí físico. Sí que es verdad que había muchos hijos de Satanás, como dijo Jesús, pero por las obras que hacían. Cuando dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y le dijo, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Entonces sí que hay hijos de obras, pero no hijos de engendramiento. Entonces podemos decir Amén. claramente que en cuanto a esas copas de la ira, ni las trompetas, ni los sellos, ni los caballos que vemos ahí, nada de eso aparece hasta que no venga el Señor y quite de en medio la iglesia. Nosotros somos Amén. al presente la detiene. Jeromico, mira a ver si hay Amén. alguna pregunta más Sí, por ahí, porfa, y se la vas trasladando al profe. De todas maneras, a todos los que os vais conectando, Dios os bendiga a todos. Compartir el vídeo. Es es mi profe de cabecera, así que las preguntas que tengáis, ir poniendo y el hermano, en la medida de lo posible, irá pues respondiéndonos, que tan amablemente ha estado con nosotros en esta noche, ¿vale? Jeromica, ¿hay alguna pregunta?
Sí, había una que nos hacían antes, que si se puede hablar de dolores de parto. A ver, en sí, dolores de parto. Es que tenemos que tener cuenta de algo, que lo que tiene que tener unas evidencias y lo que tiene que tener, por decirlo así, unas señales de antes del fin, como dice el capítulo 24 y 25, es de la venida del Señor y no del rapto. Y como antes de que venga la venida, 7 años antes tiene que venir el rapto, pues entonces vemos que el rapto no tiene esas señales por una condición. Pablo dice, y los que quedemos seremos arrebatados. Es decir, en según Primera Tesalonicenses 4 y 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién se contaba entre ellos? Amén. Pablo. Han pasado casi 2000 años. Entonces, ¿qué evidencia? Yo creo que sabía un poquito más de teología y revelación Pablo que nosotros, que había recibido del mismo Señor, porque Un yo poco. recibí del Señor. Amén. Vamos a pecar de humildes, venga, un poco. Ay, Señor Jesús. Pues él ya lo esperaba. Entonces vemos que esas evidencias para el rapto no tienen que estar. El Señor puede venir en cualquier momento. Después ya sí que vendrán todas esas señales. Pero mientras sí que sabemos que, a ver, como hemos dicho, ¿qué se supone esto? Ahora imagínate que cuando acabe el coronavirus muera, no sé, como se está viendo, el 1% de los enfermos, no de la población. El 1% de los enfermos. Y los enfermos son tal número por ciento. Es decir, prácticamente nada. Hasta, por ejemplo, como hemos dicho, de la peste que hubo en el siglo XVI, que murió el 45% de la población. Dios mío. 45% de la población mundial. Yo sinceramente, profe, en eso, pero yo personalmente, y eso es una manía mía, y yo soy más conspiranoico, perdonadme, pero es verdad, porque, ¿sabes qué pasa? Que veo los medios y yo cuando empiezan con los balances de números, a mí me gusta siempre el tema de los números, siempre he sido más de números que de letras, ¿vale? Y ¿sabes qué pasa? Cuando empiezan con las estadísticas, las cosas, siempre les ves cada agujero y les ves cada cosa que dices tú, ¿cómo? ¿Sabes? ¿De dónde? ¿Y cómo han hecho para que sea un balance objetivo de números? Y la verdad se ha dicho que en mi tranquilidad, por ejemplo, no está en el balance que digan los señores, pero sí lo que estabas diciendo, que estamos en la soberanía de Dios y que lo que nos tenga que pasar, pues nos pasará como a los demás. Y ahí me viene la pregunta, si nos pasa como a los demás, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los del mundo? Pues sencillamente que tú tienes una vida eterna con el Señor Jesús, nada más. Nada. Colóquese, centre un poco el móvil, que se le ve media cara solo. A ver, ¿lo ves Ahí. Bueno, mejor? hermano, más preguntas. Tenemos al profe, al Sí. José María Liria, Pichón, para todos los que más le conocéis. Yo siempre le llamo José María. Tengo aquí una pregunta del hermano Jesús Guzmán Díaz, que dice, pero maestro, hablando de todas las pestes, no estaba todo cumplido, pero ahora ya está todo cumplido, ¿no? A ver, Que cuando si decimos está todo todo, cumplido para el rapto. a ver, si te estoy diciendo que hace 2000 años también lo creía todo cumplido Pablo y sabía un poco más que nosotros. Amén. Entonces, entonces no se trata de que está todo cumplido. Una cosa es para la venida, como hemos dicho, y otra cosa en sí, porque estamos diciendo siempre, cuando la higuera florezca, y se hablaba de... Pero bueno, ¿eso cuándo se escribe? Se escribe y se dice, hace 2000 años lo dice el Señor, vale. Entonces la higuera estaba floreciente, porque Israel estaba vivo aún. Estaba ahí, estaba el templo levantado, estaba todo en su Amén. apogeo.
Tuvieron que pasar hasta, decirlo así, hasta el año 70, que Jerusalén fue destruida, y hasta el 135, donde Adriano conquistó aquel lugar y expulsó a los judíos tras la revuelta del hijo de la estrella que le llamaban, y en ese momento le cambia el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina y deja de llamarse así, y bajo condena de muerte les prohíbe a los judíos volver a Jerusalén. Pero hasta este tiempo estamos hablando ya del siglo II, 135 después de Cristo. Es verdad que sí que se ve, como se dice, ahora vemos muchas evidencias nosotros en sí de que después de muchos siglos volvió otra vez el pueblo judío a esas tierras y las habitó, como ahora hay aproximadamente 6 millones de judíos en ese lugar. Y sí, está floreciendo, como decimos nosotros, la higuera, como decimos, seguro que está más cerca, normal. Estamos 2000 años más cerca que cuando lo dijo Pablo. Mira, de verdad que yo lo digo por mí, hay tantas cosas, ¿verdad?, que a uno se le escapa. A mí, por ejemplo, se me escapan muchas. Mira esta que ha dicho ahora mismo el profe, Jeromico, ¿te das cuenta? El mismo Pablo pensaba que era ya, y Amén. no estaba aún la nación de Israel, ni todo esto como la conocemos hoy en día en la actualidad. Y como dice el Lo- profe, algo más había. Claro, Yo Amén. ves, yo por eso nunca me meto en Hombre, ¿qué temas de fe pretendía? política, porque me quedo, me hacéis como cuando antes cuando alguien está jugando a fútbol y le hacen un regate y lo dejan así con la cadera para el lado, pues igual. Me quedo muchas veces conmigo que no sé ya, no sé, yo el tema escatología lo veo complicado, la verdad. Y gracias a estos hermanos que te lo explican de una manera mira, fácil y sencilla. hay un detalle de la Biblia que yo se lo decía a veces a los jóvenes cuando me preguntaban, ¿y cuándo viene el Señor? Digo, el Señor dice que en un abrir y cerrar de ojos nos vamos con Él, le decía yo. Y le digo yo, por ejemplo, les decía, a ver, por favor, David, haz un abrir y cerrar de ojos. Eso no es un abrir y cerrar de ojos, eso es un cerrar y abrir de ojos. Mm. Nos vamos Amén. en una vida, nacemos, abrimos los ojos, cerramos y nos morimos. Amén. Que no hay que Así que, confundir el rapto con la segunda venida. claro, estoy Pero mira hablando lo que que acaba de decir. Mira lo que acaba de decir ahora mismo. Si es que es complicado. Yo reconozco que es entonces, muy lo que complicado. puede ser un instante en sí, literal, que está hablando de un instante, no tenemos que tener tardanza porque la vida del hombre es como la flor de la hierba, hoy es, mañana no es. Entonces, venimos a este mundo, abrimos los ojos y en 4 días lo cerramos. Mira qué corto es. Ya estamos con el Señor. Ya ha venido el Amén. Mira, rato. mira, esta es una pregunta, ¿vale? Ve mirando preguntitas, Jeromico, y vamos a exprimir al profe. Eh, Esta es una Sí. pregunta que me la han dicho varias veces, ¿vale? Y a veces pues a uno le cuesta responder porque hay preguntitas que son, ¿vale? Mira esta. Dice, y si... ¿Dónde estás? A ver, no, ¿dónde estás? Aquí. Julio Jiménez Rosillo, desde aquí, de Sana Doctrina, juntamente con los que estamos aquí, te damos las buenas noches y Dios te bendiga, ¿vale? Dice, mi pregunta es, si yo me contagio, ¿puede entrar en la soberanía de Dios y un trato de Dios para conmigo? Por supuesto, tenemos que ver que todo lo que acontece al cristiano, todo lo que acontece, el Señor lo hace en un propósito bueno, es decir, lo convierte en bueno, lo que parece malo. Yo estoy viendo que, por ejemplo, estas semanas, o no sé si va a ser un mes o un mes y medio, o lo que Dios permita que estén las iglesias cerradas, va a marcar, nos acordaremos como algo que marcó el tiempo de las iglesias, de saber convivir y eliminar un poco los culteros, los que Que no, sobreviven del hombre, culto. que no, hombre, que es bueno asistir, ir al cultico, No, por no, no, favor. dice el Señor.
por medio de Pablo que no dejemos de congregarnos. Bueno no es más allá, es buenísimo. Yo Pero sabes también, que, Amén. ¿sabes, José María, que ahora que estamos así y esto es más, lo veo más para mí en tema de coinonía, porque contigo tengo más de esto y es como que podemos hablar más nítidamente, ¿vale? A todos los hermanos, el tema me ha preguntado Jonathan y Duli, Dios te bendiga, un abracico, sé que estás en un sitio complicado ahora mismo por el tema del virus y todo esto que está en Logroño. Desde aquí te mando un abracico. Tema de hoy, preguntas y respuestas aquí con José María de Liria, el profe. ¿Vale? Así que exprimirlo, hermanos, lanzar preguntas. Lo que estábamos diciendo, profe, a mí lo que me llama mucho la atención es lo que estás hablando ahora mismo, que muchas veces hablamos de tantas cosas, ¿vale? Y se nos olvida que hay cosas ya escritas, puestas, y, y a veces se nos escapa, ¿vale? Porque yo mira, por ejemplo, lo que ha dicho hoy, ahora de abrir y cerrar los ojos. Hay cosas que si lo examinas, las estudias y las ves, ¿verdad? Que te pasmas, te pasmas. Sí, porque muchas veces Mira, hay una pregunta lo que difícil nos es hace, aprender. Sigue, Jerómico. amén, el hermano Richard de Santiago Jiménez, que a mí me interesa mucho. Pregunta si en el cielo habrá hinojos. hombre, a ver, seguro, si no, no sería cielo. Si el Señor quiere que hayan gitanos, ya habrá puesto allí hinojos seguro. Tiene que Y haber. bien buenos, ¿eh? Vale, esa Vamos a, pregunta ya es en serio. vamos a Montón, mirar. Montañís, Mira, Montanico. Jerómico, mientras vas a decir la pregunta, ¿vale? Nosotros hemos dicho que nosotros Sí, somos equilibrados. Bueno, lo intentamos. Yo lo intento cada vez, lo intento más, ¿vale? Pasa que yo también estoy en un proceso, ¿eh? Igual que todos los que me estáis viendo. Cuando decimos lo del culto, es que hay dos extremos que los veo muy agresivos, profe. Uno de ellos es tanto culto, pues que no hace falta tanto culto y meten como que fuera, ¿vale? Y claro, y a todos esos, me gustaría verlos a mí cuando la iglesia ha sido perseguida. José María, hablando, tirando un poco de historia, ha sido perseguida, estaba prohibido hacer reuniones, y sin embargo los cristianos se iban a catatumbas, hablando con todo el respeto que se merecen todo lo que nos estáis viendo, sitio donde quizás no golías del todo bien, no era el mejor sitio, y sin embargo se escondían y se ponían a reunirse y a hacer culto. Y ellos lo tenían por importante y se jugaban la vida y iban a sitios malos. ¿Eh? Pues cuánto nosotros tenemos que valorar el que nos podemos congregar, que podemos estar en una membresía, y sin ser perseguidos y encima un sitio bien sentadicos, bien puestos. ¿Eh? Ese es uno. Y otro, amén. el que ha dicho, lo que hemos dicho, el que solamente vive del ratico del culto, y eso tampoco. Nosotros somos equilibrados, defendemos que hay que reunirse, ¿verdad, profe? Por supuesto. Tenemos que Y entender también, que es necesario reunirnos más. La fe viene por el oír la palabra. Y cada vez que podamos oír la palabra, y ya no oír la palabra, tenemos el Salmo 133 que nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que si queremos bendición, vamos a estar en armonía con los hermanos, porque el Señor lo dice. Entonces es algo necesario. Y en cuanto a lo que decía el hermano David y lo que se está hablando en esta noche, no es la primera vez que sucede algo así. Ha habido, esto es una minicia de nada. Por ejemplo, Diocleciano, un emperador del siglo IV, vemos que del 303 al 312-13, durante 10 años, quiso exterminar, tuvo un propósito, voy a raer los cristianos de la tierra. Más hizo inscripciones diciendo que los iba a raer, hizo monumentos con la inscripción que iba a raer el cristianismo de la faz de la tierra, quema de Biblias, presos naturales como asesinos
y ladrones echados a la calle para dar lugar solo a cristianos, porque no había bastantes cárceles, ídolos romanos puerta por puerta tocando a las casas y que se apostraran delante de ellos y si no presos, es decir, arrasando totalmente, quitándoles todos los bienes, estrago. ¿Y qué consiguió? Que mira lo que consiguió. Ante tal oposición de que no podía con los cristianos, el emperador que viene después, que es Constantino, da libertad religiosa en el 313, no porque se convierte, no, es que dice, no puedo con ellos, como era un buen político, me uno a ellos. Y ya está. Así que tenemos que decir que, como hemos dicho, este mundo aquí dice, y esto no nos lo podemos olvidar, por medio de tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Y por medio, no rodear, es pasar por el medio. Jeromico, adelante, la pregunta que tenías. Sí, mira, es del hermano o hermana que se llama Montonañís Montanico. Dice, ¿por qué en Mateo 24 habla de lo que acontece de principio de dolores y me parece inmediatamente que habla de la tribulación? Parece como si pasásemos la tribulación. ¿Podéis matizar un poco? Sí, sencillamente porque capítulo 24 y 25 está hablando de la tribulación que aparecerá cuando la iglesia ya no esté. Eso es para el pueblo de Israel y los que se queden, pero no es para la iglesia. Eso a nosotros prácticamente, aunque sea así y que sea duro, no nos interesa. No nos interesa y es que es bueno tener el conocimiento, pero que no va con nosotros. Nosotros en ese momento estaremos en las bodas del Cordero. Así que nosotros estaremos una maravilla. Mientras aquí hay 7 años de tribulación y gran tribulación, nosotros estamos 7 años de boda. Así que una ceremonia tremenda. Bien. Eso es la ceremonia. Luego el banquete, que era por la tarde, son las cenas de las bodas del Cordero. ¿Y sabes cuánto tiempo dura el banquete? Sí que lo sabes, ¿no, David? Escucha, que te lo vuelvo a repetir, a mí no me cuesta nada, pero nada reconocer que no sé bueno, A ver, algunas. ¿cuánto tiempo crees que va a durar el banquete? Pues ¿Tres es años y medio? que ¿Eh? no lo sé, que yo no lo sé. Dime, hermano, ¿Tres dime. años y medio? 1000 años, eso es el banquete. Ah, las bodas del Cordero, claro. La boda del Cordero, 7, el banquete, la cena, bienaventurados los que entran en la cena de las bodas del Cordero, los 1000 años. Vale, agárrate. Vamos a estar 1000 años de fiesta. Escatología, profe, cero, nada, no sé, porque luego a mí me surgen muchas dudas, sabes que soy un preguntón, y a mí me vienen, como lo que has dicho de abrir y cerrar los ojos, por ejemplo, y a mí me vienen muchas preguntas, ¿vale? Una de ellas, ¿la lanzo? No, vamos a Sí, ver sí, los sí, sí, hermanos. sí, dila. Puedes decirla. No, Que vamos a sí. ver. Tengo una pregunta. Buenas noches a todos. Tener preguntas. Además, yo ya cuando de eso lo amargo aquí al profe, y ya le voy llamando y muchas veces pues le llamo al hermano y me atiende y me contesta, ¿vale? Así que hoy os toca a vosotros disfrutar de él, ¿vale? Así que los que tengáis preguntas, adelante. Mira, aquí hay una. Manuel Moreno, buenas noches ante todo. Dios te bendiga. Un abracico, ¿vale? Este virus o pandemia, ¿quién lo envía? ¿Satanás, Dios o es el mismo pecado? Has respondido en Primeramente, parte antes, pero si puedes hacer un sí, poquito sí. para A responder, ver, hermano. tenemos que entender que, como hemos dicho, ha habido a lo largo de la historia un montón de, de, de cosas similares, pestes y enfermedades y pandemias. Dios ha permitido. Que Dios permita no quiere decir que Él lo haga. Sabemos que es producto del pecado. La enfermedad viene por culpa del pecado. También tenemos que entender que hay un demonio que está cebando esto, es su trabajo. Pero en realidad el, el culpable número uno, el hombre. Ese es el culpable. Todo lo que está sucediendo es el hombre. Es más, no paran tampoco de trastocar
y hacer en laboratorios un montón de cosas que luego se les escapa por ahí. Y a lo mejor no va directamente lo que han creado a una persona, pero ¿qué es lo que pasa? Muta un animal, del animal a otra cosa, son cosas extrañas y lo que producen es esto. Las enfermedades, ¿por qué nacen? Cuando se crean las ciudades es cuando se crean las enfermedades. ¿Por qué? Por la miseria, por todo lo que producen, tal. Vemos que había leyes ya en Israel, incluso para cualquier cosa, leyes de sanidad, leyes de higiene que el Señor marcaba. En cualquier cosa, hasta lo más extraño. Hasta para cuando tenían que hacer sus necesidades, tenían que irse fuera del campamento, tener algo, enterrar, esto, lo otro, un montón de cosas para que ningún problema hubiese de esta clase. ¿Por qué viene el decir animales limpios e impuros? También por esto, porque de unos animales se podía comer y de otros no. Vemos que esto se dice que se ha creado por comer unos animales que no se tienen que comer. Encima medio crudo o crudo. Ahí vemos las enfermedades. Entonces, ¿quién es el culpable de todo esto? Pues sabemos que en nuestro cuerpo hay un montón de virus, un montón de cosas que conviven con nosotros, pero no nos hacen nada porque somos inmunes para ellos. Los animales también tienen un montón de cosas que en ellos pueden vivir, pero si nosotros nos comemos esos animales que están prohibidos que no los comamos, pues puede producir lo que está produciendo. Eso es por romper las reglas de la naturaleza y lo que toca, ir un poco más allá, jugar con lo que no se tiene que jugar. Estamos jugando con fuego un montón de Entonces, veces. podríamos decir que es toda la enfermedad viene por causa de la desobediencia y el pecado, pero aún así, en los hijos de Dios, tiene que permitirlo, tiene que por lo Sí, menos sí, no permitirlo, porque si no, no podría tener acceso a ninguno, ¿no? claro. En su soberanía sabemos que hay una voluntad absoluta y otra permisiva, pero tenemos que entender que el 80% de las ocasiones, y no vamos a poner más elevado porque tampoco quiero, estamos en el círculo de la permisiva, porque como hemos dicho, lo que le importa al Señor es la parte espiritual. Amén. Entonces, muchas veces caemos en el error de decir, por ejemplo, yo no tengo que orar por esto porque el Señor en su soberanía, si me tengo que sanar, me sano, y si no, no. Hemos dicho muchas veces eso, pero también tenemos que entender que el absoluto de Dios o su voluntad absoluta no está en todo lugar. Por eso también es necesario que nosotros oremos. Porque te digo algo, seguro estoy, segurísimo, que ha habido cristianos, pastores y mucha gente de Dios que ya se ha contagiado y otro que el virus ha rebotado en ellos, sin saberlo. ¿Por qué? Porque Dios ha querido. En ese momento Él ha pedido, ha hecho lo que ha tenido que hacer y Dios ha querido. Porque el Señor nos libra a veces de muchas cosas que nosotros ni sabemos por qué. Simplemente porque el Señor te está guardando porque tiene un plan contigo específico. Vemos que dentro de los 12 discípulos y los 12 apóstoles que fueron con el Señor, sabemos que Judas se mató, se ahorcó y luego Matías estuvo en su lugar, pero esos 11 murieron de muerte, pues, muy graves, fueron asesinados. En cambio, hubo uno que decía el Señor, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, Que a ti. que a ti le dice a Pedro, sígueme tú. Pero vemos que tenía un plan el Señor. Cuando decía eso, sí que vino, no como nosotros creíamos, pero sí que se presentó en la isla de Pamos y lo pudo ver con su esplendor y le mostró toda la revelación de lo que es el futuro, la escatología. Jeromico, Sí. más preguntas. ¿Has visto alguna por ahí? Cuéntanos.
Sí, una que se desvía un poco, lo que pasa que es de mi amigo Antonio, el paradelería. Nos están viendo desde Marsella. Un Un abracico grande saludo para la a familia. nuestro hermano Antonio y a todos los hermanos desde Marsella. Nos pregunta que si se puede tomar el pacto en casa. Si hay algún hermano ministro Algún que se lo ministerio. autoriza, claro, por supuesto que se puede tomar, ¿por qué no? Ok. Más aquí ahora Vale, pues mismo el hermano estamos. Perico de Figueras. Siga, 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 siga. Nada, decir que si hay el pastor que tengan a cargo eh, está en contacto con ellos y se acerca, presenta el pacto, ¿por qué no se lo van a tomar? Y si ellos son ministerios, pues adelante, ellos mismos pueden tomarlo. Es un recordatorio, podemos recordarlo. Yo puedo coger, Amén. yo tengo mi suegra con 83 años que va a hacer, tuvo un derrame cerebral, está muy mal y está, pues que no se puede mover de casa. Yo todas las semanas voy, oro y le doy el pacto. Todas las semanas. Muy Mire, bien. mire, profe, de entre mientras ves mirando tú otra, ¿vale? Esta me ha gustado a mí. Esta pregunta me ha gustado a mí. Este es como yo. Este se ve que tiene las preguntitas ahí. Manuel Manzano, Dios te bendiga. Un abracico, ¿vale? Grande. El Señor te bendiga y guarde también tu casa, como queremos que Dios nos siga guardando siempre a todos. Mira, profe, escucha esta. Dice, ¿puede explicar un poco este texto? Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que explicaras un poco ese versículo. Pero es otro que he estado viendo por ahí, no sé dónde está ahora mismo. Dice que carne y sangre no hereda el reino de los cielos. A ver, cuando está hablando de carne y sangre, no hereda el reino de los cielos, está hablando que es la parte espiritual lo que se va al cielo. Pero tenemos también que ver que nuestro cuerpo va a ser glorificado y entonces seremos semejantes al de Cristo, un cuerpo material, pero como el de nuestro Señor, que podía comer, que podía estar con ellos, que decía, tócame, aquí están mis heridas, aquí está, mete tu mano en mi llaga, pero en cambio era un cuerpo glorificado. Eso está claro que vamos a tener ese cuerpo. Esa carne y sangre, cuando dice carne y sangre, está hablando de lo natural, que nadie de carne y sangre natural, humano como nosotros, va a poder entrar en el reino de los cielos. Cuando dice que si no naciere de nuevo de agua y de espíritu, todos sabemos lo que es el espíritu. El nacer, ahí dice, cuando dice nacer, usa una palabra griega, nacer de nuevo, anagenao, nacer de nuevo. Hay dos palabras que se usan para el nacimiento de nuevo. Está el anagenao, que es el nuevo nacimiento, y luego está la palingenesia, que es el nuevo génesis o nuevo principio. Las dos tienen que ver con lo mismo, el nuevo nacimiento. Está hablando del nacimiento espiritual. Pero también cuando dice y de agua, ahí está hablando de la palabra. ¿Pero de qué palabra está hablando? Sabemos que cuando hemos nacido de nuevo, tenemos una confesión. El que me confiese delante de Dios, yo lo confesaré delante de mi Padre. Entonces hacemos una confesión. Cuando uno nace de nuevo es porque ha muerto ¿a qué? Al mundo. Pero si cuando hemos muerto al mundo, porque hemos nacido de nuevo, no nos enterramos, ¿qué sucede? Somos zombies, ¿no? ¿Habéis visto por ahí mucha gente que no se quiere bautizar y está yendo a los cultos un montón de tiempo? ¿Creen en el Señor? Sí. Y yo sí, yo acepto al Señor. Bautízate, no, cuando esté mejor. Son zombies. ¿Sabes por qué? Porque han muerto pero no han sido enterrados. Nos dice que el bautismo es la sepultura. Entonces, ¿sabes lo que están haciendo en ese momento? Están paralizando la obra del Señor en ellos. Porque no pueden ser miembros de pleno derecho, no pueden tomar cargos, no pueden participar de algo tan precioso como la comunión con los hermanos, no pueden jamás estar en un coro, no pueden
pasar la ofrenda, no pueden levantarse del ministerio y están paralizando la obra del Señor. Entonces pueden hasta llegar a la condición de pecado. No estoy hablando de los que no están bautizados porque no han podido o no les ha dado tiempo, sino aquellos que no quieren bautizarse. Cuando dice de agua y espíritu está hablando de eso. Nacer de nuevo y también el confesar como se suele decir, ratificar lo que soy delante de Dios y de los hombres. No como ¿cómo fue Nicodemo? Fue de noche. Señor, sabemos de tú a tú eres maestro y yo también. Y le tuvo que decir, nada, tú no eres nada. Si no conoces lo natural, ¿cómo vas a conocer lo espiritual? ¿Cómo madre? No, hablando del nuevo nacimiento. Y de que no se escondiera. De ahí es agua y espíritu. Espíritu, nuevo nacimiento y también el agua de la palabra. El decir, no, yo con libertad, no de noche, digo soy cristiano. Bueno, Jeromico, hay más preguntas. De todas maneras, lo Sí. que antes han dicho del pacto y eso, yo conozco otras denominaciones que lo administran y lo hacen de otras maneras. Pero bueno, nosotros siempre lo hablamos bajo el estándar que nosotros tenemos, por ejemplo, en Filadelfia. Pero si hay otra denominación que lo ve consecuente y en su membresía, en su denominación, lo administran de otra manera, gloria al Señor. Nosotros no nos metemos en las administraciones que puedan tener otras denominaciones eclesiásticas y todo esto, ¿vale? Nosotros hablamos de, pues eso, bajo el paradigma nuestro de Filadelfia. Gloria al Señor. Amén. Sigue, Jeromico. Sí, que quede claro que por videollamada no se puede, ¿no? Hombre, si quiere el pastor, ¿por qué no? Estamos en la era. Bien. Vale, pues es un detalle más. Mira, hay una pregunta que dice la palabra que Dios es espíritu y en espíritu hay que adorarle. Dicen que cuando subamos al cielo, que si veremos realmente a Dios. A ver, tenemos que entender algo. A ver, hay muchas. Decir que hay varias escuelas, por decirlo así. Pero sabemos que la teología de primera línea, vamos a decir, la teología, la que estudiamos, por decirlo así, sabemos que nos marca algo, que la imagen del Dios invisible es Cristo. Eso primera. Tampoco quiero decir que si crees otra cosa, el Señor te bendiga, que es lo mismo, que eso no va a tener que ver nada. Pero la imagen del Dios invisible es Cristo. Él mismo lo deja bien claro. Amén. Cuando le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre, nos basta, y él tiene que decir algo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. No le dice, ya me veréis después, o ya le verás tal. No da en absoluto, cierra, diciendo el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y ya está. Él es la imagen del Dios invisible. Vemos un detalle muy bonito, y es que en el trono que vemos en el cielo, en el capítulo 4, en ese lugar se ve el que está sentado en el trono. Y dice el aspecto del que está sentado en el trono. ¿Y cómo es el aspecto del que está sentado en el trono? Dice que es jaspe, cornalina, y luego dice un arco iris de esmeralda. Y ahora te vas a lo que está diciendo y dice, en el pectoral del sumo sacerdote, el jaspe era una de las piedras del sumo sacerdote, del pectoral de esas 12, la cornalina era otra piedra y la esmeralda era otra piedra. ¿Pero qué nombres había en esas 3 piedras? En la primera había un nombre, Rubén, he aquí un hijo. En la última, justamente, Cristo es el primero y el último, había un nombre, Benjamín, el hijo de la mano derecha. Y en la esmeralda, que era la cuarta, que era la de Judá, el león de la tribu de Judá. ¿A qué era semejante el que estaba sentado en el trono? He aquí un hijo, el hijo de la mano derecha, el león de la tribu de Judá. Ese es el que estaba sentado. Y para más detalles, vemos en el capítulo 3 que dice de Apocalipsis, y al que venciere le daré que se siente como yo vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Quién está sentado en el trono? Ya te lo he dicho en el capítulo 3. Y eso es el capítulo 4. Así que es cercano. Tenemos que tener que es un contexto inmediato. Qué bien. Eso es el que está ahí. Luego decir, vemos al Padre.
vemos que en ningún texto dice que se haya visto al Padre. Vemos que el Esteban dice, veo la gloria de Dios, pero al que vea quién es, y a Cristo en pie. La gloria de Dios. Ver la gloria de Dios, la palabra gloria, doxa, es peso. Es decir, sentía su peso, su resplandor, pero no había nada. Porque Dios es espíritu. Y tenemos que decir, tenemos que dejar algo más de Dios sin ver. Porque para poder ver la magnitud del Dios omnipresente, tendríamos que tener una vista infinita de 360 grados. Así que es algo difícil. Yo solamente quiero decir una cosa, que el que crea de otra manera, como ha dicho el profe, Ya, pero ¿ves? A mí me igual. gusta cuando empezamos así, pero yo, sinceramente, yo creo igual que el profe, ¿vale? Eh, es que, vamos a ver, entonces si ves al Padre, entonces también puedes decir que ves al Espíritu Santo. Claro, por supuesto. ¿Qué? ¿Cómo haces? ¿Cómo Entonces, mira, haces para si el ver Espíritu Santo, lo que es eterno, lo que es, lo que no tiene, dónde recogerlo, donde dice que si es que hace cada alusión en la Biblia que te quedas pasmado? Y de todas maneras, el Robert de Pamplona hay algo que lo oí, ¿vale? Aunque no lo creáis, me voy recogiendo de todos. Y el que habita en luz inaccesible. mm, Es que más claro es que, pero bueno, lo que hemos dicho, que hay varias opiniones, ¿vale? Pero bueno, que no sé yo, no sé, es que a mí no me cabe, la verdad, sinceramente. A mí, sinceramente, por ahora, no me cabe. De todas maneras, hermanos, adelante. Más preguntas, Jero. ¿Has visto alguna por ahí? Sí. Blas Escudero dice, buenas noches, bendiciones, tengo una duda. En el capítulo 24, versículo 19 de Mateo, habla y dice, hay de aquellas que estén en preñeces en aquellos días. ¿A qué se refiere? sencillamente, literalmente es eso. Va a ser un tiempo muy duro y por consecuencia de estar en ese estado va a ser un problema muy grande. Van a tener que estar huyendo, van a tener que estar, está hablando literalmente. A veces queremos alegorizar o hacer algo y forzar la palabra cuando está haciendo algo literal. Es un tiempo de huida, de huida, de esconder el que esté aquí, que no salga tal, que tal y tal y tal. Y hay de las que estén encintas. En aquel tiempo va a haber mujeres que van a estar encintas y van a tener un problema grave. Por las consecuencias de que en ese estado lo van a tener muy mal. Está hablando de eso. Mira, Abraham Casta, Dios te bendiga, lo vuelvo a decir por aquí. Hermano, los que tengáis preguntas, aprovechar, que no sé el tiempo que nos dará de margen el profe, ¿vale? Yo hasta que el profe me haga un poco así, ya cortamos. Pero aprovechar las Sí, preguntas que un tengáis, poquito ¿vale? porque ya lleva una hora. Sí, Claro. Mira, 5 minutos quedan. pues nada, ya sabéis, hermano, 5 minutos. Muy bien. Últimos 5 minutos de ranking. Vamos. Eh, Abraham Casta, algo que llevo tiempo pensando. El Espíritu Santo en el cielo, ¿dónde está? ¿Qué hace? Vale, pues mira, lo vemos por última vez en el último capítulo, el capítulo 22. Dice que se ve un trono establecido en el cielo de Dios y del Cordero. Dios y del Cordero. Ahí vemos otra vez lo mismo. ¿Cuántos tronos vemos? Uno. Se ve la gloria de Dios, pero el que está ahí es el Cordero. De Dios y del Cordero. Ahí vemos también el Cristo con dos naturalezas, la divina y la humana, porque aún sigue el Cordero ahí, y esto ya estamos hablando de eternidad. Pero, ¿dónde está el Espíritu Santo? Un río limpio que sale del trono de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Produciendo, ¿es el Espíritu de vida que está produciendo? Sigue produciendo vida. A sus veredas, el árbol de la vida, que produce 12 frutos al año. Y sus hojas son medicina para las naciones. Ahí vemos el Espíritu Santo. Lo que hace en conjunto la Trinidad en sí es algo tremendo y siempre trabajan en unidad. Aquí vemos que es el río que sale del trono de Dios. Jero, venga, una más y lo dejamos al profe ya. Sí, es que hay algunas, el hermano Jonathan, a ver si la tengo aquí, Jonathan y Duli Jiménez,
nos pregunta que por qué tiene que ser un ministerio el que presente la Santa Cena. Bueno, eso ya lo he explicado yo, ¿vale? He estado diciendo que no nos metemos en lo que son administraciones de cada denominación, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un amigo que son de otra denominación y no creen en lo que es en que deberíamos tener, por ejemplo, alguien que sea fijo el que predique, que como un ministerio, digamos de esa manera, sino que todos tienen que compartir un día uno, otro comparte otro, pero que todos tienen algo para compartir, por ejemplo, ¿vale? Y tienen esa forma Pues de mira, eclesiología. Entonces, claro, es meterte en una administración denominacional y nosotros, No y el podemos profe hacerlo. tampoco, no nos metemos porque eso es un tema de libertad en Cristo y de dominacional. Entonces, ¿nosotros por qué lo hacemos? Porque está establecido así y nos sometemos a lo que está establecido dentro de nuestra misión. Claro. Sabemos que hay doctrina y muy bien. ordenanzas. Y en las ordenanzas, pues cada uno la administra como quiere. ¿Alguna pregunta bíblica, Jero? ¿Has visto por ahí o no? Amén. Ya para... Sí, pero bueno, para terminar, porque lleva el hermano Sí. una hora justa. Para terminar, que nos desglose un poquito así brevemente sobre el milenio. Sobre el milenio, vale. Pues vemos que el milenio comienza, como hemos dicho, comienza después de lo que es la gran tribulación. El Señor viene con la iglesia. Sabemos que entonces en ese momento Satanás es atado. eh, lo que es el falso profeta, el anticristo, pues son lanzados al lago de fuego. Y llega un momento en el cual hay un establecimiento de un tiempo, hay 75 días que quedan ahí en el aire por unas profecías que hay, y esos 75 días son para la preparación y lo que son los juicios de las naciones. En este momento vemos que se dice que los cabritos a un lado, las ovejas a otro, y aquí ahí vemos que sucede algo. Cuando está establecido lo que es el reino, el milenio, ahí hay una resurrección, que resucitan con cuerpo glorificado también los santos del Antiguo Testamento y aquellos mártires de la gran tribulación. Entonces ahí aparece ya con cuerpo glorificado tres grupos: los del Antiguo Testamento, los que han salido de la gran tribulación, que son pertenecientes al tiempo de la gracia, pero no iglesia, porque la iglesia tiene un tiempo, desde la muerte de Jesús hasta el rapto. Eso es la iglesia. Pero la gracia sigue en ese periodo en el cual habrá muchos salvos, porque por ejemplo los 144.000 son judíos que se convierten en los primeros 3 años y medio y luego predican y son sellados por el Señor para convertir a un montón de almas. Y esos serán el fruto, por ejemplo, que vemos después en el capítulo 14. ¿Y quién son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Un grupo enorme, grande, que también tendrán cuerpo glorificado y convivirán con nosotros. En la iglesia será el reino sacerdotal, reinando juntamente con Cristo. Vemos que estarán luego los santos del Antiguo Testamento, los que han salido de la gran tribulación, y un grupo de personas vivas. Eso es lo más extraño, que vamos a ver también, que va a haber un grupo de personas vivas y dice que la edad de ellos será como la de los árboles. Entonces, creemos que aparecerá otra vez la longevidad de antaño, que vivirán los 1000 años, los que no pequen, vivirán los 1000 años de golpe sin morir. Los que van a ver muerte van a ser sencillamente aquellos que pequen. Por eso dice, y morirá el niño morirá de 100 años. Hablando de que la muerte, ¿qué pasa? Si está Satanás atado, si está la tierra renovada, si no hay ferocidad en los animales, si está Cristo reinando, hay una altura tan grande de santidad, porque Cristo mismo está reinando con nosotros, y nosotros con cuerpo glorificado, la iglesia, con cuerpo semejante al de Cristo, estamos allí también con Él, pues será una maravilla. Pero después es soltado Satanás. ¿Para qué?
Y puedes decir, ¿y para qué quiere eso? Porque esas personas vivas no han demostrado su valía y la tienen que demostrar. Su actitud de creyente y de verdadero. Entonces en ese momento es la última siega para llevarse lo que no sirve. Entonces aparece la guerra de Gog y Magog que conocemos, como dice la Biblia, son destruidos y ya después de esto, pues ya tenemos eh, el asunto de que el Hades es echado al lago de fuego juntamente con todos estos que se han revelado por culpa del pecado, y entonces aparece cuando se abren los libros que dice la Biblia y luego aparece por último el juicio del trono blanco, donde ahí no hay salvación, pero como nuestro Señor es un caballero, aún allí, antes de lanzarlos al lago de fuego, se verá que no están allí. Todos los que no están, porque los cristianos no tienen juicio. Nosotros vamos a tener el BEMA, un tribunal de galardones. Por supuesto, no tiene que ver una cosa con otra. Esto es lo que podemos hablar del milenio. Va a ser un tiempo hermoso. Decimos también, y se cree, que en ese tiempo la Tierra es renovada. Pero después, cuando acabe todo el milenio, es cuando ya todo lo que conocemos como, yo creo que es la vía, lo que conocemos como la Vía Láctea, va a desaparecer y dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Lo que conocemos ya no existirá. La tierra nueva ya no, él dice que el mar no existe más. Sabemos que esta tierra tiene 3 partes de agua. Vemos que en esa tierra nueva habitarán las naciones y todos los salvos de aquel momento, pero hay algo exclusivo para la Iglesia, y es la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Desciende del cielo, pero no dicen que se pose sobre esa nueva tierra. Se cree que será una especie de satélite de esa nueva tierra y la que produzca la luz, porque el Cordero será el que produzca luz. Saldrá de esa misma Nueva Jerusalén la luz y vivirán a la luz de esa Nueva Jerusalén. Las puertas estarán abiertas, subirán, adorarán, pero los que van a vivir allí no saldrán de allí, como dice el capítulo 3 de Apocalipsis: el que venciere le daré que sea columna de la ciudad de mi Dios y nunca saldrán de ella. Nosotros vamos a ser estos. Aquellos entrarán, saldrán, pero no serán participantes exclusivos y fijos, es decir, ciudadanos de aquella nueva Jerusalén. Eso es para la Iglesia. Hay un montón de cosas. Pero Válgame un claro, deber. ya no quiero estudiar eso. Yo sigo estudiando lo mío. Eso lo dejaré para el final. Para el final, lo estoy relegando al final. Pues aquí los Pues nada, jóvenes me lo pidieron hace un tiempo, hace unos años, y lo dimos en 9 meses. claro, no me extraña. Claro, Qué bien. cogimos versículo por versículo y tardemos 9 meses en darlo. No me extraña porque veo Hay mucha mucho, tela. mucho, mucho. Pero bueno, oye, todas las materias son importantes, ¿eh? Yo no me meto más con unas que con otras. Lo que pasa que sinceramente, yo soy Ahora te digo como algo, aunque parezca raro, escatología, los eventos del porvenir, son los que están mejor ordenados de todos. Aunque parezca usted lo extraño, dice, sí, sí. profe. Y si usted lo Sí, dice, sí, profe, qué sé, yo sí, es que sí, no, sí, no sí. tengo nada de psicología. Sí, sí, está todo muy bien ordenado. Cuando le coges el hilo y te lo pones en un plano, está muy bien ordenado todo. Nada, hermanos, ya sabéis, a los que les guste, adelante. Yo lo relegaré hasta el final y ya veremos, ¿eh? Bueno, buenas noches a todos. Dios os bendiga, Jeromico. Le dejamos al profe ya tranquilo, ¿no? ¿O qué? Sí, los hermanos no se cansan ni paran de preguntar, como es normal. O sea, yo me Mira, quedaría preguntándole hasta mañana. vamos a hacer una Pero cosa. bueno, Todas las preguntas que tengáis, ¿vale?
ir poniéndolas aquí. Y yo Vale. las voy a intentar recoger para otro programa, ¿vale? Y ya las tengo yo guardadas y las intentaremos responder, ¿vale? Con la ayuda de Dios. Muy bien. Pues nada, que el Señor os Jerómico, bendiga y que soñéis con los angelitos. Jerómico, Sí, compañero, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí, ya sabes, por hacer nada, posible los vosotros. programas y estar con nosotros. Y nada, profe, sabes que soy el estudiante canso que no te ha tocado en tu seminario en las escuelas, pero bueno, esto es así, hermanos. Cada uno le tiene que tocar un estudiante canso y en mi caso te ha tocado yo. ¿Qué vamos a hacer? Me tendrás que aguantar, que yo soy el pequeñico de los dos. Hoy he dado el capítulo 8 para la escuela bíblica desde casa. Que Muy bien. lo he pasado al grupo también. No para. Si lo sé yo que no paras. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con todos nosotros. ¿Vale? Pasa buenas noches. Y nada, seguimos en contacto. ¿Vale? Ya te he dicho muchas veces que este canal es tuyo. ¿Vale? Cuando tú quieras, ya sabes. No hace falta ni preguntar ni nada. Al revés. Para nosotros es una bendición tenerte. ¿Vale? Venga, pues Dios os bendiga. Y tenemos que repetirlo. Claro que sí. ¿El qué? ¿El qué, Jero? Que tenemos que repetir lo de esta noche. El tema de preguntas Sí, con el hermano, porque ha sí, de sido una verdad. bendición. Otra vez se puede hacer un poco antes y así que haya tiempo para que puedan preguntar. De verdad Es que que lo bueno que tiene el profe, lo has visto, ¿no, Jero? Que coge y no te intenta dar evasivas, sino que te intenta pues, responder cuando son preguntas bíblicas, ¿vale? No meterme al profe en líos en temas de eclesiología y administraciones, ¿eh? Gloria al Señor. Dios os bendiga a todos y a pasar buenas noches. Buenas noches. bendiciones.